Con las manos esposadas y sujeto por una larga cadena, un hombre de aspecto discreto era conducido al estrado por un oficial judicial. Ante una multitud de periodistas y el constante destello de las cámaras, no mostraba el menor rastro de temor. Saludó con familiaridad a sus abogados, dedicándoles una sonrisa fugaz. Contra todo precedente se negó a cubrirse el rostro y respondió con aparente voluntad a las preguntas de los reporteros. Mientras tanto, ya sentado en el banquillo y con las mangas arremangadas, tejía con absoluta calma una pieza gris de crochet. ¿Qué piensa? ¿Cómo cree que terminará el juicio?, preguntó un fotógrafo. Bueno, el público quiere verme ahogado. Lo sé, y hasta lo entiendo, respondió con naturalidad. ¿Qué siente hacia los familiares de las víctimas? Lo que siento y lo que tendría que decirles no le concierne al público. Yo les causé su pérdida, no la gente, dijo, para luego hacer una pausa y corregirse. No me malinterpreten. Quiero decir que las emociones no tienen lugar aquí. Pero escuchen esto. No soy tan frío ni distante como parezco. Todavía me veo, torturando a Sandra, incapaz de detenerme. ¿Se arrepiente de sus actos? Su mirada se tornó burlona mientras enfrentaba los flashes de las cámaras. El arrepentimiento exige una voluntad firme de no volver a actuar igual. Pero mientras esos pensamientos sigan cruzando mi mente, mientras todavía estén ahí, no puedo fingir remordimiento. Las preguntas cesaron abruptamente con la entrada del juez, que pasó casi desapercibida frente a las escalofriantes palabras del acusado. Aquel hombre no era otro que uno de los asesinos en serie más brutales en la historia criminal alemana, quien incluso había instruido a su abogado para que solicitara durante el juicio su propia condena a muerte. Frank Gust nació el 24 de mayo de 1969 en Alberhausen, Alemania. Desde el principio, su vida estuvo marcada por una sensación de abandono. Su padre, alcohólico, no visitó el hospital durante los 3 días posteriores al nacimiento y prefirió gastar el escaso dinero familiar bebiendo en bares locales. Tan solo 3 meses después, su madre, Dagmar, solicitó el divorcio y se quedó sola a cargo del niño. Frank y su hermano mayor no volvieron a ver a su padre durante mucho tiempo. Inicialmente, la abuela materna intervino para ayudar con los niños, mientras Dagmar trabajaba para mantener a la familia. Pero esa ayuda fue breve. Cuando la abuela enfermó, Frank ingresó en una guardería a tiempo completo. Allí, aunque recibió alimento y vestimenta, no hubo amor ni calidez. Solo un cuidado frío e impersonal. Esos primeros años estuvieron marcados por el abandono emocional y la falta de afecto, lo que dejó una profunda herida invisible en su psique. En 1973 surgió un breve rayo de esperanza. Dagmar había ahorrado suficiente dinero para mudar a su familia, incluidos sus hijos y su madre, a una casa pequeña pero cómoda. Por primera vez, Frank experimentó lo que parecía una vida familiar normal. El niño, muy flaco y sensible, comenzó a apreciar esos momentos, especialmente las mañanas de domingo cuando se acurrucaba en la cama junto a su madre para recibir sus abrazos. La vida era buena entonces, recordaría a él más tarde. Sin embargo, esa etapa de bienestar no duró. Cuando Frank empezó la escuela, rápidamente destacó por todas las razones equivocadas. Era más débil, tanto mental como físicamente, que los otros niños, convirtiéndose en blanco de acoso constante. En un incidente particularmente traumático, unos compañeros le bajaron los pantalones, le untaron helado en los genitales y dejaron que un perro lo lamiera. Aquella experiencia destrozó su ya frágil sensación de seguridad. Paralelamente, la vida familiar se deterioró. Cuando Frank tenía solo 8 años, Dagmar inició una nueva relación. Pronto, un hombre se mudó con ellos y se convirtió en su padrastro. Este era un hombre severo que no toleraba la debilidad. Los tiernos momentos dominicales con su madre desaparecieron. Además, su abuela y su hermano mayor se mudaron, dejando a Frank completamente solo con su madre y el frío y controlador padrastro. El costo emocional fue enorme. Frank comenzó a mojar la cama, un clásico grito de ayuda infantil, pero en lugar de consuelo, encontró burlas y castigos.
Su padrastro se mofaba de él y la disciplina era rápida e implacable. Su madre aparentemente no hizo nada para detener aquella situación. En esa casa, expresar emociones se consideraba una señal de debilidad. Las lágrimas y las quejas simplemente no estaban permitidas. Entonces llegó el momento que el propio Frank identificaría más tarde como un punto de inflexión definitivo. A los 9 años, Frank Gust adquirió un conejillo de indias de un compañero de clase. Gust anhelaba tener una mascota. Sin embargo, sabiendo que su padrastro era alérgico al pelo de los animales, Gust llevó el conejillo de indias a casa de su abuela. Ella le informó que no podía quedárselo. Ante la insistencia del niño de que no podía devolverlo, su abuela respondió con frialdad: «Entonces tendrás que matarlo». Siguiendo esas palabras, Gust clavó palos en el suelo y ató al animal. Intentó matarlo rápidamente aplastándole la cabeza con una losa de hormigón para evitarle sufrimiento, pero falló. El golpe impactó en su vientre, reventándolo y derramando sus entrañas. El niño, en un estado entre la curiosidad y la fascinación, palpó las vísceras aún calientes. Había creado una cueva dentro del animal. La sensación de introducir las manos en aquella cavidad tibia fue algo que Gust describiría más tarde como bastante peculiar e increíblemente intensa. Aunque Gust sintió lástima por el conejillo de indias, ese sentimiento fue superado por el recuerdo persistente de la sensación de meter la mano en la cálida cavidad abdominal. Pensó que sería agradable volver a sentir ese calor. Sería agradable incluso si la cavidad fuera más grande. Para Frank, aquel episodio representó un despertar macabro. Desde ese instante, Frank ya no pudo contenerse. Comenzó a robar conejos de los patios vecinos, deslizándose por los jardines durante la noche. Inicialmente los mataba rápidamente, rompiéndoles el cuello o aplastándolos con sus manos antes de desgarrar sus vientres para alcanzar las entrañas que tanto anhelaba. Pronto, incluso la muerte dejó de ser necesaria para su placer. Empezó a destriparlos vivos. El dolor que infligía le producía una profunda sensación de satisfacción. Al entrar en la pubertad, algo más siniestro se arraigó en él. Sus deseos íntimos comenzaron a entrelazarse con la violencia. Disfrutaba del sufrimiento animal, conectando la agonía con la excitación. Ya no era solo una compulsión, sino un ritual de control, dominación y gratificación perversa. Recogía las entrañas en cubos junto con la sangre, y a veces las metía en una bañera para revolcarse en ellas, complaciéndose en sus propios actos repugnantes. Pero esto no fue suficiente por mucho tiempo. La emoción comenzó a desvanecerse mientras sus fantasías se oscurecían. Anhelaba presas más grandes. Ya había matado docenas de caballos en mi imaginación, confesaría más tarde. La violencia en su mente evolucionaba, volviéndose más elaborada y peligrosa. Frank estaba listo para dar el siguiente paso. Mientras tanto, la vida en casa se había vuelto insoportablemente aislada. Emocionalmente hambriento, Frank frecuentaba la casa de su abuela a pocas calles, pero ella no siempre estaba. En sus vagabundeos solitarios, comenzó a visitar a un vecino mayor y aparentemente tranquilo que parecía amable. Este hombre lo ultrajó durante años, llegando incluso a alquilarlo a otras personas. La veracidad de esto jamás pudo confirmarse, pues todos los implicados habían fallecido cuando salió a la luz. A los 15 años, Frank, harto de sentirse abandonado y no deseado, acudió a los servicios sociales solicitando ser internado en un hogar infantil. La respuesta de su madre fue lapidaria: «No se debe detener a los viajeros». Con esa frase, Frank fue efectivamente expulsado del refugio que le ofrecía acogida. El nuevo hogar era una instalación abierta con excesiva libertad. Los residentes entraban y salían a voluntad. Frank aprovechó esta libertad al máximo, desapareciendo durante días sin preguntas ni consecuencias. Un asistente social notó su alarmante deterioro. No se duchaba, no se cepillaba los dientes, vestía ropa andrajosa día tras día. Su cabello descuidado y su olor corporal gritaban abandono. Era un joven a la deriva, sobreviviendo en las sombras, invisible y cada vez más desquiciado. Pasaba largas horas en el cementerio, encontrando allí una extraña tranquilidad. A veces incluso dormía entre las tumbas cuando el clima lo permitía.
Fue a los 15 años cuando su fascinación por lo macabro escaló. Irrumpió por primera vez en una morgue y disfrutó del olor de los cadáveres. No puedes encontrar ese aroma en ninguna perfumería, declararía después. Llegó al extremo de abrir los abdómenes y manipular los órganos, complaciéndose en el acto. De allí surgió también la perversa emoción de dejar sorpresas perturbadoras. En una ocasión, mutiló un cuerpo, lo decapitó, colocó el torso mutilado en un banco dentro de la morgue y situó la cabeza cercenada cerca de la entrada. Un trabajador de una funeraria que descubrió la escena por la mañana quedó horrorizado. Frank no solo disfrutaba profanando a los muertos, también obtenía placer al infligir trauma a los vivos. La fantasía de matar un caballo nunca lo abandonó. Anhelaba una criatura más grande que los conejos, pero temía ser pateado. En 1992, obtuvo una licencia de caza con un plan en mente. Quería abrir la cavidad abdominal de un animal que aún estuviera caliente, siempre muerto, o mejor aún, vivo e inmovilizado. Luego sumergir mi cuerpo desnudo en él y quedarme allí el mayor tiempo posible. Diría más tarde. Para entonces, Frank portaba una pistola constantemente, distanciándose cada vez más de la realidad y consumido por sus impulsos. Un día, su fantasía se hizo realidad. Disparó a un caballo, abrió de un tirón su estómago y se introdujo en la cavidad aún caliente, enterrándose en sus entrañas. Le resultó tranquilizador, casi reconfortante. Pero fue entonces cuando su deseo mutó. Frank comenzó a anhelar no solo matar a una persona, sino sumergirla en el tormento, prolongando deliberadamente su sufrimiento. Pero lo más oscuro aún estaba por llegar. El 8 de septiembre de 1994, Frank planeaba dar ese paso definitivo, pero la lluvia lo interrumpió. Decidió conducir hasta que mejorara el tiempo. En un tramo desierto de la carretera vio una persona haciendo autostop. Al acercarse se dio cuenta de que era una mujer y detuvo su furgoneta. Su nombre era Catherine Thompson, una sudafricana de 28 años que esperaba llegar a los Países Bajos, donde residía. Ella le preguntó si podía llevarla en esa dirección. Frank sonrió y accedió. Durante el viaje charlaron amablemente e incluso intercambiaron bromas. El ambiente parecía ligero, pero detrás de la sonrisa de Frank bullían pensamientos oscuros. Reflexionó que nadie la había visto subir a su vehículo, que llevaba un arma y que tenía todo lo necesario. ¿Era ese su momento? Mantuvo la conversación mientras conducía deliberadamente hacia una zona boscosa remota. Luego, con aparente naturalidad, se detuvo y le dijo que necesitaba orinar. Al regresar, afirmó haber perdido las llaves del coche. Catherine salió para ayudarle a buscarlas. En el momento en que ella estaba de espaldas, Frank levantó la pistola y le disparó en la nuca. Para él, el acto de matar era solo un paso necesario, nunca el clímax. Lo que realmente anhelaba era lo que vendría después. Arrastró su cuerpo sin vida hacia el bosque, le quitó la ropa y profanó el cuerpo inerte de Catherine. Luego le abrió el estómago e introdujo la mano, palpando sus órganos aún calientes. Quedó consumido por la sensación, experimentando un placer intenso y desconocido hasta entonces. Después comenzó a apuñalar sus senos y genitales. Finalmente, le cercenó la cabeza y las manos para dificultar la identificación. Se deshizo de las manos en lo profundo del bosque, pero conservó la cabeza. Dejó el cuerpo mutilado cerca del camino, deseando que su estado grotesco causara un shock profundo en quien lo encontrara. Esa perspectiva le producía una satisfacción perversa. Frank se marchó con la cabeza de Catherine en su vehículo. La usó para satisfacerse una última vez y luego la arrojó desde un puente a un río cercano. El cuerpo de Catherine fue descubierto al día siguiente. La escena era tan horrorosa que llegó a los titulares nacionales. El público estaba aterrorizado al pensar que el autor de semejante brutalidad caminaba entre ellos. Frank Gust, incapaz de guardar silencio, ya fuera por culpa, orgullo o un retorcido deseo de reconocimiento, confesó a su novia, en ese momento, que él era responsable del asesinato. Ella no le creyó. Le pareció una declaración demasiado escandalosa y vil. Frank incluso le mostró la identificación de Catherine.
pero ella seguía incrédula. Entonces la llevó al lugar donde había enterrado las manos mutiladas de la víctima. Ni siquiera aquella prueba macabra logró convencerla. La joven pensó que era otra de sus bromas siniestras. Más tarde, les contó a sus amigos lo que Frank había confesado. Todos lo ignoraron, atribuyéndolo a una broma de mal gusto. Pensaron que las manos eran de una muñeca. Nadie lo tomó en serio, aunque Frank parecía rogar implícitamente que lo atraparan. Una noche, mientras tomaba una copa con su madre Dagma, quien solía leerle el tarot, ocurrió algo significativo. Dagma barajó el mazo y apareció la carta de la muerte. Volvió a barajar y la misma carta surgió de nuevo. Frank interpretó esto como una señal. Miró fijamente a su madre y admitió que era responsable de la muerte de la mujer encontrada días atrás. Le explicó que había sido un accidente. La mujer había encontrado su arma en la guantera, entró en pánico y durante la lucha se disparó. Dijo que dejó el cuerpo en el bosque y que nunca quiso que ocurriera. Dagma lo descartó con frialdad. Siempre inventas historias, replicó antes de continuar como si nada hubiera pasado. Frank no solo daba pistas, gritaba para que alguien lo escuchara, pero nadie lo hizo. Posteriormente, Dagma comentó la confesión a su entonces novio, quien resultaba ser policía. El oficial restó importancia a las palabras de Frank, atribuyéndolas a búsqueda de atención. Para todos ellos, Frank era un hombre tranquilo y manso, incapaz de crímenes tan espantosos. Estaban profundamente equivocados. Poco después del asesinato, la vida personal de Frank dio un giro inesperado hacia cierta normalidad. Conoció a una joven mientras ella trabajaba en una tienda local. Entablaron conversación. Ella lo encontró extraño, pero no desagradable. A pesar de su aspecto demacrado y comportamiento retraído, algo en él la intrigó. Frank mostró interés. Pareció amable, y en poco tiempo comenzaron a salir. Poco después, se casaron y tuvieron una niña. Frank consiguió un empleo estable como techador. Exteriormente, parecía estar encarrilando su vida. Un supuesto hombre de familia tranquilo y trabajador. Para los vecinos, era un tipo corriente, incluso anodino, pero todo era una máscara. Tras las puertas cerradas, sus impulsos nunca desaparecieron, solo se transformaron en una espera lenta y sofocante. Retomó la matanza de animales, ovejas, zorros o cualquier criatura que encontrara. Estos actos funcionaban como un escape, un mecanismo de afrontamiento para contener sus verdaderas compulsiones. Pero ni siquiera eso bastó. Las fantasías regresaron con más fuerza y crudeza. Comenzó a imaginar con detalle cómo sería sostener el corazón palpitante de una mujer en sus manos mientras aún estuviera viva. Incluso en los momentos más íntimos con su esposa, cuando luchaba por desempeñar su papel marital, su mente divagaba. No pensaba en ella, ni en el amor, sino que regresaba a Catherine, al cadáver, a lo que había hecho. Solo entonces sentía aquella repugnante excitación. Frank Gust vivía dos existencias paralelas, una mundana y doméstica, la otra monstruosa y cada vez más abismal. En la noche del 22 de octubre de 1996, Frank salió a dar uno de sus habituales paseos sin rumbo. Esa noche, sin embargo, fue diferente. Se dirigió deliberadamente hacia el Barrio Rojo. Allí conoció a Svenja Dittmer, una dama de compañía de 30 años, quien subió a su coche sin sospechar el horror que la aguardaba. Frank condujo hasta un camino de tierra aislado en las afueras del pueblo. Comenzaron a tener intimidad, aunque Frank declararía más tarde. Recogí a una chica sin seleccionarla específicamente. Estaba completamente casi dormida en el asiento del pasajero durante el coito. Mientras la mujer permanecía en ese estado, Frank tomó su arma con la mano derecha, tosió fuerte para enmascarar el sonido del percutor al amartillarla. Luego apuntó a la parte posterior de su cabeza y disparó. Frank, en lugar de horrorizarse, sintió una extraña calma, casi dichosa. Había llegado el momento que tanto había fantaseado. Realizó el mismo ritual macabro que había hecho con su primera víctima. En el clímax, sostuvo el corazón de Svenja con ambas manos y lo alzó sobre su cuerpo. Era la realización de su oscura fantasía.
El cuerpo fue descubierto cerca de la carretera al día siguiente. La cavidad torácica abierta de forma grotesca, los brazos y manos cercenados y colocados junto al torso. El corazón había sido situado entre sus piernas, parcialmente dentro de sus genitales. Frank afirmó más tarde que le faltaba la cabeza porque la había arrojado a un río, replicando su modus operandi anterior con Catherine. Las escalofriantes similitudes entre ambos crímenes confirmaron un patrón macabro, donde el asesino utilizaba la cabeza de sus víctimas como objeto final de profanación. Los investigadores vincularon rápidamente ambos crímenes, pero la ausencia de testigos y pruebas contundentes dejó el caso en punto muerto. Las pistas sugerían que el asesino operaba en la zona, pero su identidad permanecía oculta. Mientras tanto, Frank Gust había descendido a nuevos niveles de depravación. Su nueva obsesión era hacer estallar a una mujer con explosivos mientras permanecía consciente. Comenzó a materializar el plan, estudiando meticulosamente cómo fabricar un artefacto que pudiera insertarse dentro de la víctima. Para probarlo compró una oveja, la llevó a un área remota y cargó 2 pequeños explosivos dentro de un condón, insertándolo en el recto del animal. Mientras se preparaba para detonarlo, hablaba con la oveja, aunque más tarde admitiría: en mi imaginación no era un animal. De hecho, veía a una mujer frente a mí. Frank se cubrió y accionó el detonador, aniquilando al animal. El 20 de junio de 1998, Frank Gust regresó al Distrito Rojo. Allí recogió a Sandra Derwishe, una dama de compañía de 26 años. Una vez dentro del auto, Frank le preguntó si permitiría que la atara. Ella aceptó a regañadientes, pensando que era otra fantasía de cliente, sin intuir lo que se avecinaba. Frank sujetó sus brazos y piernas a las esquinas del vehículo, inmovilizándola por completo. Cuando Sandra se quejó de que las correas apretaban demasiado, Frank la ignoró, selló su boca con cinta adhesiva y tensó aún más las ataduras, causándole dolor visible. Era solo el comienzo. Mientras sostenía relaciones con ella, le susurró amenazas viles al oído, describiendo las perversidades que le haría. El tormento se prolongó durante horas, cometiendo actos que nunca se conocerían por completo. De repente, Frank se detuvo. Fuera por un atisbo de culpa o por otro retorcido juego, desató a Sandra. Apretó el arma contra su propia sien y le ordenó que jalara el gatillo para terminar con todo. Sandra, aterrorizada y abrumada, se negó. Solo quería huir. Frank entonces le dijo que podía irse. Cuando ella salió corriendo del auto, él levantó la pistola y le disparó en la nuca. Murió al instante. Esta vez, Frank no la desmembró como a sus víctimas anteriores. Solo le cortó las manos, sin destripar el torso ni mutilarlo. Quizás había satisfecho su fantasía durante la tortura, o quizás sintió un fugaz remordimiento. Los restos de Sandra fueron hallados al día siguiente junto a la carretera. Las autoridades iniciaron una nueva investigación, ahora conscientes de que el asesino había atacado 3 veces. Seguían sin pistas sólidas, pero la brutalidad calculada y el horror de las escenas del crimen confirmaban una realidad aterradora. Un asesino en serie acechaba la región de Reer. La prensa, reflejando las similitudes con Jack el Destripador, le dio un nombre: el Destripador de Reer. El 9 de abril de 1998, Frank y su esposa se mudaron a la casa de su tía Gerlinde Neumann, llevándose consigo a su pequeña hija. Para Gerlinde, recién salida de un divorcio, la cercanía familiar ofrecía apoyo y estabilidad. Ella les dio la bienvenida y la convivencia fue armoniosa inicialmente. Sin embargo, Frank reclamó el sótano como su área privada exclusiva. Nadie tenía permiso para bajar. Era un espacio completamente vedado. Aunque nadie lo supo entonces, el secretismo que rodeaba aquel sótano probablemente ocultaba algo siniestro. Quizás el lugar donde torturaba animales y materializaba sus fantasías más oscuras. Con el tiempo, Frank y Gerlinde forjaron una relación de confianza. Ella hablaba de su dolor emocional tras el divorcio, y Frank, quizás creyendo que esto los unía, compartió su propio pasado. Le confesó todo lo que había hecho, incluidos los asesinatos. Poco después de esta conversación, Gerlinde desapareció. Se abrió una investigación por persona desaparecida. Frank fue interrogado
pero no fue considerado un sospechoso serio. Las autoridades asumieron que Gerlind había sufrido una crisis psicológica y había abandonado su vida voluntariamente. Nadie imaginaba la verdad. Frank confesó más tarde una versión macabra. Afirmó que Gerlind había querido acabar con todo y que él simplemente honró su deseo. Una vez muerta, desmembró su cuerpo y esparció los restos por un bosque, dejando que la naturaleza y la fauna los consumieran. Sin embargo, esta explicación nunca fue convincente. Investigadores y allegados creyeron que, cuando Frank reveló sus crímenes, Gerlind le exigió ir a la policía y, ante su negativa, amenazó con entregarlo ella misma. Eso selló su destino. Quizás fue la repentina desaparición de Gerlind, o tal vez la culpa nunca la abandonó del todo, pero la madre de Frank, Dagmar, finalmente rompió su silencio. Cuando su nuera, la esposa de su otro hijo, la visitó, Dagmar repitió la misma inquietante historia que Frank le había confesado durante aquella lectura de tarot años atrás. Su nuera no ignoró este hecho y fue directamente a la policía y reportó todo lo que Frank había confesado. Las autoridades, que ya estaban bajo intensa presión mediática por el caso del destripador de Rir, cuyos crímenes se habían convertido en una tormenta nacional, no pudieron pasar por alto esta denuncia. Mujeres seguían siendo asesinadas y el asesino seguía libre. Ante la desesperación por resolver el caso, cualquier pista, por mínima que fuera, se seguía. La policía llegó a la casa de Frank y solicitó una muestra de ADN. Él se negó rotundamente y declaró sin rodeos: "No hay necesidad. Yo soy el hombre que buscan". Era como si, después de tantos años, Frank Gust hubiera conseguido por fin lo que anhelaba: ser detenido. Tras su arresto, los investigadores registraron su sótano. Lo que encontraron disipó cualquier duda. Herramientas de tortura, explosivos caseros y fantasías detalladas escritas en su computadora. El horror que había encerrado en aquel espacio estaba ahora expuesto. No cabía ninguna duda, él era el destripador de Rir. El juicio de Frank Gust comenzó en agosto del año 2000. Sorprendentemente, pidió la pena de muerte, una solicitud imposible de conceder ya que Alemania la había abolido décadas atrás. En el tribunal se mostró abierto, sin rastro de remordimiento, y habló libremente con los medios. Una cosa quedó clara: jamás volvería a ser libre. El 21 de septiembre del año 2000, Frank Gust fue sentenciado a cadena perpetua, declarado culpable de 4 cargos de asesinato. Sin embargo, en lugar de una prisión convencional, fue enviado a un centro psiquiátrico para tratamiento, pero el tratamiento fracasó. En pocos meses rechazó la terapia, argumentando que ningún tratamiento puede ayudar a alguien como yo. Fue contundente: "Si alguna vez me liberan, mataré de nuevo. Estos pensamientos nunca te abandonan". Finalmente fue trasladado a una prisión regular, donde permanece hasta hoy. Su esposa lo abandonó poco antes del juicio. Frank se volvió a casar. Conoció a su nueva esposa mediante correspondencia durante su encarcelamiento. Su sentencia tiene un fin teórico en 2026. Afirma haber cambiado, ser un hombre mejor y merecedor de la libertad. Ya se le han concedido salidas vigiladas, donde camina por las calles escoltado por un oficial, probando las aguas de una posible reintegración. Sin embargo, persisten profundas dudas. Incluso su propia madre ha advertido que liberarlo sería muy peligroso, y las palabras del propio Frank resuenan como una ominosa advertencia: "Estos pensamientos nunca me abandonan". La pregunta crucial sigue siendo: ¿realmente ha cambiado? Resulta increíble que se esté considerando la liberación de un hombre con los horribles antecedentes penales de Frank Gust, cuyos crímenes fueron de una brutalidad excepcional. El riesgo, para muchos, es inaceptable. Frank Gust representa uno de los casos más extremos de psicopatología homicida jamás registrados en Europa. Su comportamiento exhibe todos los rasgos de un asesino organizado, con una sexualidad profundamente distorsionada, impulsos compulsivos y un nivel de violencia ritual que excede lo funcional y penetra el terreno de lo simbólicamente demoníaco. Frank nació en un entorno emocionalmente disfuncional y negligente.
Su infancia fue marcada por abandono, humillación, violencia emocional y aislamiento afectivo. El alejamiento de la figura paterna, la frialdad materna y la presencia de un padrastro burlón y severo formaron la tríada clásica de trauma temprano. Sumado a ello, sufrió un episodio de abusos a manos de un vecino mayor, que según sus relatos incluso lo alquilaba a otros adultos. Este evento, de comprobarse, representaría el punto de quiebre definitivo para una estructura psíquica ya descompensada. El impacto del trauma sexual repetido es devastador para el desarrollo de la identidad y la regulación afectiva. Desde los 9 años, Gust desarrolló una compulsión por la manipulación visceral. El episodio fundacional con el conejillo de Indias, donde experimenta una intensa gratificación al introducir su mano en la cavidad abdominal caliente del animal, es clínicamente significativo. No solo revela una parafilia emergente, sino también una desensibilización al sufrimiento y una curiosidad morbosa por el interior del cuerpo, más allá del dolor infligido. A partir de allí, el patrón evoluciona con precisión quirúrgica, transición de animales pequeños a más grandes, de conejos a caballos, invasión de morgues, donde manipula cadáveres y escenifica mutilaciones rituales, asociación progresiva entre excitación y dolor post-mortem. Este patrón cumple con criterios de sadismo sexual, necrofilia activa y zoofilia instrumental. Gust no mataba por dinero, celos, venganza ni poder económico. Sus actos no son funcionales en el sentido tradicional. La motivación era totalmente intrapsíquica, impulsada por compulsiones violentas, fantasías delirantes y la necesidad de replicar la sensación sensorial original con mayores grados de intensidad y perversión. El asesinato era simplemente el medio para liberar y canalizar un impulso intolerable. Él mismo lo admite. El homicidio no era el clímax. El clímax era la interacción con el cuerpo, el ritual, la repetición simbólica del trauma original. El modus operandi de Gust es altamente organizado. Planeaba con antelación, seleccionaba a víctimas vulnerables y ejecutaba crímenes en zonas aisladas. Sin embargo, el ritual es lo que lo define como asesino sexual compulsivo. Disparo en la nuca o acto rápido de control, profanación del cadáver, manipulación post-mortem y la escenificación del cuerpo para maximizar el impacto del hallazgo. Este patrón responde a una necesidad de control total, una dramatización personal, donde el cuerpo se convierte en lienzo para el cumplimiento de sus fantasías más enfermizas. Frank Gust no es psicótico, en el sentido clínico estricto. Tiene plena conciencia de sus actos, comprende su ilegalidad y puede modular su comportamiento. No hay evidencia de delirios ni alucinaciones. Sin embargo, es posible que sufra uno o más de los siguientes trastornos. Trastorno de personalidad antisocial, con rasgos extremos de psicopatía, desapego emocional, manipulación, falta de empatía, parafilias múltiples, sadismo sexual, necrofilia y zoofilia instrumental. La necesidad de contar lo que hizo revela un componente narcisista patológico. No buscaba solo matar, sino ser reconocido como alguien capaz de lo impensable. En cierto modo, deseaba ser capturado por culpa, arrogancia o desesperación existencial. La contradicción interna es constante. Pide la pena de muerte, pero luego dice que ha cambiado. Esto es característico de asesinos con rasgos psicopáticos mixtos con pseudo-reflexividad emocional, una ilusión de remordimiento sin base afectiva real. Frank Gust no es alguien que se pueda rehabilitar. Su frase, "estos pensamientos nunca me abandonan", es una admisión clara de riesgo permanente de reincidencia. El solo hecho de considerar su liberación es un acto de negligencia institucional. La sociedad necesita protección de individuos como él. Su conducta no es un acto de locura, sino una manifestación pura de maldad, compulsión y perversión destructiva. Frank Gust representa el caso extremo de un asesino sexual compulsivo, altamente organizado, motivado por fantasías violentas y una necesidad ritualizada de deshumanización. Gust se clasificaría como un asesino sexual ritualista con múltiples desviaciones, comparable en sadismo y compulsión con sujetos como Jerry Brudos o Edmund Kemper,
pero con una intensidad visceral y escenográfica singular. Si te gustó este video y quieres saber más de asesinos en serie, puedes echarle un vistazo a las listas de reproducción que se muestran a continuación. No olvides suscribirte, si acaso no lo estás, comentar y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.